Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una súper bienvenida y te invito a que te quedes con nosotros, que aquí siempre hablamos de lo que más nos gusta, las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y, por supuesto, las historias que nos tocan el corazón. Y ya que estás aquí, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des al botón de suscribirte. Es gratis, nos ayudas un montón y así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Además, activa esa campanita de notificaciones para que te enteres al instante cuando subamos contenido nuevo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que vamos a hablar de amor, de música y de dos nombres que suenan fuerte en el panorama turco e internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Resulta que nuestra querida Hande, la actriz que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza, parece que le ha dedicado una balada romántica a su ex, Kerem Bürsin. Y no cualquier canción, sino un tema que se titula Es fácil olvidarte. Vaya título más sugerente, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desgranar esta noticia, analizar las posibles dedicatorias, recordar la historia de esta pareja que nos cautivó y por supuesto compartir nuestras impresiones. Esto se pone bueno. Imaginen la escena, un concierto, una multitud expectante y de repente Hande Erçel en el escenario, con esa mirada que ya de por sí dice mucho y comienza a interpretar una canción. Pero no es una canción cualquiera, es una que ella misma, o alguien muy cercano, ha insinuado que podría estar dedicada a su amor pasado, a Kerem. La canción en cuestión, como les adelantaba, se llama Es fácil olvidarte. Y aquí es donde empieza el juego de las interpretaciones, ¿no creen? ¿Por qué es fácil olvidarte? La verdad es que a veces las palabras más sencillas son las que encierran los sentimientos más profundos. Recordemos un poco la historia de Hande y Kerem. Para quienes no estén tan al día, ellos se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaban a Serkan y Eda, una pareja que hizo que millones de espectadores suspiraran y soñaran con su amor en la vida real. Y bingo, esa química que veíamos en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación de película. Durante años fueron una de las parejas más seguidas y queridas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones juntos, todo era motivo de celebración para sus fans, quienes los bautizaron cariñosamente como Hanke. Pero como bien sabemos, en el mundo del amor a veces las cosas no salen como uno quisiera. Tras un tiempo de relación, llegó la noticia de su separación, y eso sí que fue un golpe para muchos de sus seguidores. Se les veía tan unidos, tan felices, que la ruptura tomó por sorpresa a muchos. Y desde entonces ambos han seguido sus caminos profesionales y personales, con la discreción que los caracteriza, aunque siempre bajo el escrutinio de los medios y, claro, de sus fans. Ahora, volvamos a esta balada. Es fácil olvidarte. A primera vista el título podría sugerir un adiós, un intento de pasar página. Pero en el arte y especialmente en la música, las intenciones pueden ser mucho más complejas. ¿Podría ser que Hande al interpretar esta canción, esté recordando aquellos momentos, quizás con una mezcla de nostalgia y dulzura? ¿O tal vez está enviando un mensaje, un recordatorio de que a pesar de la separación, hay un cariño que permanece? ¿O y si es justo lo contrario? Quizás la canción es un himno a la superación personal, un canto a la fuerza para seguir adelante y, sí, para olvidar lo que ya no sirve. Lo interesante de estas situaciones es cómo los fans se apropian de las historias. Para muchos, esta canción es la prueba irrefutable de que el amor entre Hande y Kerem todavía existe, aunque sea en un plano más platónico o de amistad. Buscan en cada nota, en cada letra, una conexión con la pareja que admiraron. Y es natural, ¿verdad? Cuando nos involucramos emocionalmente con las vidas de los famosos, queremos ver que sus historias tengan finales felices, o al menos, finales con sentido. Analicemos la letra, o al menos lo que se ha podido intuir de ella. Si el título es fácil olvidarte, las primeras preguntas que surgen son, ¿para quién es fácil? ¿Para la persona que canta o para la persona a la que se dirige la canción? ¿Y si se dirige a Kerem, qué significa realmente? En el contexto de una balada romántica, es probable que la letra explore temas de amor perdido, de recuerdos agridulces, de la dificultad real de dejar atrás a alguien que fue importante.
A veces decir que algo es fácil es una forma de disfrazar lo difícil que realmente es. Es un mecanismo de defensa, una manera de proyectar fortaleza cuando por dentro quizás se es. ¿Estás sintiendo lo opuesto? Podríamos imaginar una letra que hable de un amor que fue intenso, de momentos compartidos que se quedan grabados a fuego en la memoria. Quizás mencione miradas, risas, planes de futuro que quedaron truncados. Y a pesar de todo eso, el coro podría ser ese desafío de es fácil olvidarte, como un mantra que se repite, intentando convencerse a sí misma o al otro de que se puede seguir adelante. Y aquí es donde entra el factor de la dedicatoria. ¿Cómo sabemos que es para Kerem? A menudo estas dedicatorias son rumores que surgen en los medios, alimentados por la admiración de los fans y la propia actitud reservada de los artistas. Si Hande ha cantado esta canción en un contexto público, y si antes o después ha habido algún comentario, alguna pista, alguna foto que relacione a la canción con Kerem, pues el vínculo se hace más fuerte. Los medios turcos son maestros en esto de crear narrativas. Un gesto, una palabra, una publicación en redes sociales, todo puede ser interpretado como una señal. Y en el caso de Hande y Kerem, la atención ha sido siempre máxima. Así que si ha habido algún tipo de filtración o indicio, por pequeño que sea, de que esta canción tiene una conexión con Kerem, pues el público se agarra a ella. Pensemos en las posibles razones por las que Hande podría dedicarle una canción así a Kerem. Podría ser una forma de cerrar un capítulo de manera bonita, sin rencores, reconociendo lo que tuvieron y deseando lo mejor para el otro. En el mundo del arte muchas canciones nacen de experiencias personales, y no siempre esas experiencias son negativas. A veces el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable y una admiración que puede ser expresada a través de la creatividad. Otra posibilidad es que esta canción sea una forma de expresar que a pesar de que ya no estén juntos como pareja, la amistad y el respeto mutuo han prevalecido. Es común que algunas exparejas mantengan una buena relación, especialmente cuando han compartido tanto y se han apoyado en momentos importantes. Y una balada romántica puede ser una forma delicada de reconocer esa conexión especial que, aunque haya cambiado de forma, sigue existiendo. Pero también existe la otra cara de la moneda. Podría ser que la canción sea una ironía. Que el es fácil olvidarte sea precisamente porque no es fácil, y la canción está cargada de melancolía y añoranza. La ironía es una herramienta poderosa en el arte y a veces, lo que se dice con una aparente ligereza esconde un dolor profundo. Y aquí es donde entra la subjetividad del espectador. Cada uno de nosotros interpretará la canción y la posible dedicatoria según nuestras propias experiencias, nuestras propias expectativas y nuestra propia visión del amor. Para algunos, será una prueba de que el amor verdadero nunca muere. Para otros, será simplemente una artista interpretando una canción conmovedora, y la dedicatoria será solo un rumor más. Lo que sí es innegable es que Hande Erçel es una artista muy querida y Kerem Bürsin también. La energía que desprendían juntos en Senkalkam fue algo especial, y por eso su relación fuera de cámaras también generó tanta expectativa y tanto afecto por parte de los fans. La gente se involucra con las historias de los actores porque, en cierto modo, nos reflejamos en ellas, soñamos con ellas y nos emocionamos con ellas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si bien no tenemos una confirmación oficial y directa de que Hande Erçel ha dedicado, es fácil olvidarte a Kerem Bürsin. Los rumores y las especulaciones están a la orden del día, y la conexión entre ambos es tan fuerte en la mente del público que cualquier mínima señal se magnifica. La belleza de estas historias es que nos permiten imaginar, nos permiten crear nuestras propias narrativas y nos mantienen enganchados al mundo del espectáculo. Sea cual sea la verdad detrás de esta balada, lo que sí queda claro es que Hande Erçel es una artista con mucho talento y con una gran capacidad para transmitir emociones a través de su voz y su interpretación. Y Kerem Bürsin, por su parte, sigue siendo un actor muy popular y querido. Su historia juntos, ya sea como pareja o como colegas que compartieron un proyecto exitoso, ha marcado a muchos seguidores. En resumen, amigos, hemos hablado de la posible dedicatoria de Hande Erçel a Kerem Bürsin con la canción Es fácil olvidarte. Hemos recordado la historia de esta pareja que nos conquistó en Senkalkam, y hemos analizado las distintas interpretaciones que puede tener un título tan intrigante. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta dedicatoria y cómo los fans se involucran en estas historias. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y compartir nuestras reflexiones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la canción va dedicada a Kerem? ¿Qué les parece la idea? ¿Qué otras interpretaciones le dan? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucho interés. Me encanta saber sus opiniones y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no se olviden de dejarme un buen me gusta ***. Eso me ayuda un montón a saber qué contenido les gusta más y me motiva a seguir creando. Si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar esta noticia, no duden en compartirlo ***. Así llegamos a más personas y creamos una comunidad más grande y activa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan muchísimo a crecer. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más historias que nos emocionan. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo enorme.